grabar, porque la vez pasada me olvidé de grabarme. Sirve para mejorar las clases. A ver, estamos 17:02. Vamos a poner compartir pantalla. Estamos. Me voy para el navegador. ¿Me ven acá la pantalla? Estamos Perfecto. en Google Earth. Todavía está entrando gente, así que un minutito más de preclase. Pero bueno, el curso de hoy va a retomar más o menos donde dejamos la vez pasada. Voy a poner, ¿para qué voy a poner? Antes de empezar en el chat, que cómo entro chat, ya me olvidé, no puedo ser así. Chat, ok. Hola a todos. Pueden presentarse y decir dónde están vía chat. Hola, Chat, hello. hola. Porque también está esta cuestión que se está perdiendo, que es de ir a una clase y conocer gente. Así que yo les dejo el chat, tampoco es para que se queden hablando entre ustedes ahora, pero se pueden mandar también mensajitos. Después las contacto igual. Así que bueno, volvemos a donde estábamos antes. Primero igual me tengo que presentar, así que se hacen los cursos. Soy Victoria Martí Feldman, vivo en París, Francia. Estoy haciendo mi doctorado en la Universidad de la Sorbona, y soy profesora de historia aquí, formada en historia del arte en la UBA. Aquí estoy haciendo una tesis sobre arte y diplomacia, hice mi máster en patrimonio y museos, y ahora estoy dando clases de historia contemporánea en la universidad. Así que mi objetivo sería armar clases de historia del arte específicamente, y bueno, con el tema de la cuarentena dije que mejor que empezar en Argentina, así que hay mucha gente que, bueno, o es argentina o vive en Argentina, así que, en fin, acá estamos en el segundo curso. La clase pasada vimos Egipto y Grecia, principalmente Egipto. En realidad mi objetivo es más bien mostrarle a ustedes las cosas que a mí me interesan, que me gustan, dando un contexto histórico general, como para dar unas puntas para que puedan entender el desarrollo de la historia del arte, ¿no? Que es muy interesante porque tiene sus grandes hits, eso hay que decirlo. Entonces está bueno a veces mostrar cosas conocidas y no tan conocidas, pero básicamente obras que te ayuden a comprender la historia de los estilos, para después poder seguir mirando más, ¿no? Para aprender a ver el arte que te rodea. Así que bueno, vamos a empezar aquí en nuestro mapita de Google Earth. Voy a ver si puedo ponerlo full screen, pero me parece que no. Me quise sacar las pestañas de arriba, tampoco pude. En fin, me quedo acá, que no sea lo más estético del mundo, pero lo que quería yo era mostrarles que vamos a volver a Grecia, pero no a lo que ustedes, o que lo que la gente puede considerar Grecia como la conoce hoy, ¿no? Grecia también tenía una parte en la meseta de Anatolia, en la gran gran extensión que es Turquía hoy. Grecia tiene distintas partes, el Ática, el Peloponeso, las islas, pero la Grecia del Asia Menor se llamaba Jonia, y es aquí donde se desarrollan un montón de episodios de la historia griega que van a ser base para la producción artística de todas las épocas de la antigua Grecia. La guerra de Troya va a ser uno de esos grandes momentos míticos de los cuales van a surgir un montón de relatos que después van a estar en pinturas, especialmente en la cerámica, porque en la antigua Grecia tenemos la cerámica, la escultura y la poesía. De todos modos, antes de empezar con la guerra de Troya, volvemos a la antigua Grecia y al culto griego. Estamos en una sociedad politeísta, donde tenemos las principales divinidades olímpicas. Entre ellas está Zeus, que es el dios de los dioses,
los dioses tienen hijos entre ellos, tienen amantes, son muy interesantes las historias de los dioses griegos, y de los dioses descienden los semidioses, porque los dioses griegos también tenían hijos con mortales. Así que la historia griega, la mitología griega, no solo está poblada de dioses, sino también de semidioses, que son estos mortales que tienen, podríamos decir, superpoderes hoy. Por ejemplo, uno de ellos, Aquiles, es el protagonista de el episodio principal más conocido de la guerra de Troya, y es un hombre que desciende de un dios y un mortal. Para hablar de Troya es importante resituarnos en la época en la que nos quedamos en la clase pasada, que es el helenismo. El helenismo es el periodo del decaimiento, podríamos decir, bueno, depende cómo lo veas, pero lo que viene después del periodo clásico de Grecia, después del periodo de los filósofos, la democracia, la grandeza de Atenas, después de esta época, con Alejandro Magno, los griegos empiezan a conquistar un montón de lugares. Alejandro Magno se va hasta la India, conquista Egipto, por eso se funda ahí Alejandría, y se desarrolla un estilo artístico que se va a expandir no solo por Grecia, sino por los espacios a los que llega el helenismo. La guerra de Troya es un episodio que está relatado en los poemas de Homero, el gran poeta griego, el primer poeta, se dice, que escribe estos relatos en la Ilíada. La antigua Troya se llamaba Ilión, por eso se llama la Ilíada. Es un libro muy largo, escrito de un modo muy críptico, no es algo que sea esencial leer para entender la historia del arte, pero sí es importante entender de qué se trataba. En un momento los griegos tratan de defender la ciudad, están conquistando la Jonia en realidad, están expandiéndose hacia Turquía, y los aqueos, o sea, los griegos de la península del Ática, los griegos peninsulares acá en la península, atacan en Troya, que según la datación establecida por los arqueólogos, queda en la actual provincia de Çanakkale, en Turquía, y se baten a muerte contra los troyanos, en una lucha que se concluye con el famoso episodio del caballo de Troya. Después de una guerra sin cuartel, los aqueos fingen retirarse y dejan en la playa un caballo de madera de regalo para la gente de Troya, que no sabe de dónde viene. Y bueno, ya conocemos el desenlace, los griegos estaban escondidos en el caballo, y después salieron para atacar a los troyanos en el medio del palacio, en esta batalla épica que ganaron. Estamos en una epopeya. Una épica es un género literario que viene justamente de la antigüedad griega. Lo que vemos de Grecia antigua en literatura va a ser la base también de los relatos, de las narraciones, de las ficciones básicas que conocemos hasta hoy. Por eso me parece muy importante mostrar estas narraciones, estos mitos de base, porque van a ver que los van a encontrar en todos lados, en lo que sea que estudien relacionado con el arte y con la cultura. Voy a ver si puedo, High Floating Meeting Controls, ahí escondí esto. Así que bueno, estamos en la antigua Jonia, que se extiende en la costa de Grecia. Grecia también llega hasta Rodas, podríamos decir, al sur, creo que saca esta gran isla. Y les cuento esta historia porque me interesa empezar con una escultura, que no sé si han visto alguna vez, supongo que sí, muy conocida, muy reproducida. Es una escultura de la cual la atribución es incierta. Hablamos de atribución, es la datación y la autoría que se intentan atribuir a una obra. Este grupo escultórico lo encontraron en realidad en Roma,
en Italia, siglo XVI, en medio del Renacimiento, pero se sabe que fue esculpido por 3 escultores de Rodas, o sea, del sur de Grecia, y que es el episodio de Laocón, que es un sacerdote troyano, que aparece en la Ilíada. O sea, la atribución de una obra no se hace solamente en cuanto al estudio de los estilos, de la mano, de los materiales, sino que también la literatura ayuda a encontrar el origen, ¿no?, de estas obras. El Laoconte, como ya dije, es el sacerdote troyano, que es un sacerdote de Poseidón, que en un momento intenta advertir a los troyanos del hecho que ese caballo que encontraron no es un regalo desinteresado, que no acepten nada de los griegos, aunque sea un regalo, tengan cuidado. Y dice eso, y la gente no le cree, y mientras él está haciendo una ofrenda a Poseidón en la playa, unas serpientes marinas salen del mar y lo atacan a él y a sus hijos. Por esto esta escultura se llama El grupo de Laoconte y de sus hijos. Se especula con que fue hecha durante el período helenístico, aunque también es posible que los romanos hayan copiado esta estatua, pero es una estatua que está generalmente atribuida al helenismo. Estos son los primeros siglos antes de Cristo. Es una etapa que dura varios siglos, pero esta escultura se cree que es del año 20 de nuestra era. Como verán, formalmente es muy diferente de lo que vimos en la clase pasada. En la clase pasada estuvimos viendo la escultura griega clásica, pero más que nada vimos la escultura griega arcaica. Voy a hacer una pequeña referencia acá a los kuroi, los korei. Ven que son de un esquematismo, una rigidez absoluta. A ver si tengo otro korei por aquí. Bueno, aquí hay una sin cabeza. Es una korei encontrada en el Acrópolis. Acá hay una, también es muy conocida. Así que después de pasar por el periodo clásico, que vimos muy esquemáticamente la vez pasada, que en realidad amerita un curso entero, acá tenemos Dioniso en el Partenón, después tenemos algunas figuras que tienen el contraposto, que es esta flexión en las caderas para dar una apariencia de movimiento. Sí, aquí teníamos algunos que ya son helénicos. Quería ver si les encuentro una... Estos son mis favoritos, les cuento para los que son nuevos, que voy armando una carpeta de favoritos para ir mostrando. Es difícil elegir porque hay muchas cosas, pero bueno, esto en realidad no es griego, es una copia romana, pero es griego. Los romanos empiezan a encontrar en el mar un montón de fragmentos de la civilización griega, que es en realidad una civilización que contribuyeron a destruir, y están flasheados, están inspiradísimos por lo que encuentran. Entonces se empiezan a apropiar de estas estatuas, y muchos artistas romanos empiezan a copiarlas. Esta es una Venus clásica, que se llama la Venus Mazarin, porque pertenecía a un cardenal francés, siglo XVI, perdón, siglo XVI, y volviendo ya para la época de la que hablamos, del helenismo, vemos que el estilo es mucho más naturalista, se abordan otros temas. Por ejemplo, el espinario es una escultura muy conocida de esta época, que muestra a un niño quitándose una espina de la pierna. O sea, son escenas que sirven como para mostrar que el artista sabe retratar la musculatura. Son escenas así a veces inocentes. Igualmente se descubrió que, por ejemplo, esta estatua tiene la cabeza de un original griego, y el resto
de un original griego clásico, o sea, de unos siglos antes, y el resto fue agregado más tarde. Son figuras que se copian, que se reproducen mucho, y el Laocoon, volviendo al Laocoon, fue encontrado en Italia, en pleno Renacimiento, pero de modo fragmentado, no estaba entero. Principalmente era el brazo lo que le faltaba, así que lo que se hizo fue restaurarlo y copiarlo. Baccio Bandinelli lo copia, la versión que hay en Firenze es de él. Este es el verdadero Laoconte encontrado en Roma, que está en los museos vaticanos actualmente, y que fue restaurado, o sea, se hicieron varias copias con restauraciones hipotéticas. Por ejemplo, acá ven que está estirando el brazo, cuando en realidad no hay modo de saber cómo era el original. Se hicieron distintos tipos de restauraciones, especulando con la posición de la mano, y finalmente se la dejó, incluso creo que este mismo, el original fue restaurado en el siglo XIX, y después se decidió sacar este anexo que no era original y dejarla tal como se la encontró. Lo que me interesa acá es la cuestión de la emoción. La clase pasada habíamos visto el altar de Pérgamo, que era un gran altar con un enorme friso descubierto en Pérgamo, en Turquía, para el cual se armó un museo específico, que es el Pergamon Museum en Berlín, perdón. Y se ve la influencia bueno, no la influencia porque no sabemos realmente quién, si lo habrán visto o no los escultores de Rodas que hicieron el Laoconte, pero es parte de un estilo general, ¿no? Muy emotivo, muy trágico, donde realmente se desarrolla esta cuestión de la emoción humana, del sufrimiento físico. Acá vemos que estamos en el momento exacto en el que las serpientes están mordiendo a Laoconte, ven la expresión de dolor de Laoconte que acaba de ser mordido, y sus hijos que están siendo atrapados. Es muy interesante cómo el autor capta la escena justo en el momento del ataque, porque la Ilíada relata que uno de los hijos se pudo salvar. Así que ven que la figura que está a la derecha está quitándose del pie la serpiente. Después lo asesinan, lo devoran. Siempre termina todo mal, una tragedia griega. Pero bueno, este es el momento en el que Laoconte es devorado por serpientes. Son serpientes enviadas por Atenas para que él deje de advertir a los troyanos. La guerra de Troya está rodeada de este aura de algo magnífico, divino, que se hizo con la ayuda de los dioses, y también gracias a la fuerza y la templanza de personajes como Aquiles. Los dioses griegos, como ya les dije, se mezclan con los mortales, les dan poderes, ¿no? Tienen hijos que son semidioses, controlan los elementos, es una mitología originaria como hay en Egipto, en México. Son mitos que tienen mucho que ver con eso, pero bueno, ellos están representados de esta forma, antropomórfica, naturalista, pero lo interesante es que son dioses que castigan cuando los seres humanos se atreven a desafiar. Así que esto del tema del castigo de los dioses se va a repetir a través de la historia. Laoconte, bueno, advirtiendo a los griegos. Después hay todo tipo de historias en la Ilíada, en la Odisea. La Odisea es el otro gran poema épico de Homero, en el cual él relata el retorno de Odiseo de la guerra de Troya. Esa es una hermosa historia del hombre que vence todos los obstáculos para encontrarse con su amada Penélope. En fin, eso quedará para otro día. Es más bien la Ilíada la que está representada en la escultura griega, porque también era un modo de propaganda, de ensalzar la grandeza griega. Vamos a ver
En la cerámica tenemos muchísimos episodios, son innumerables. Acá tenemos una escena de combate, vamos a ver si lo puedo ver más de cerca, que probablemente sea Aquiles contra un troyano. La cerámica griega, creo que hoy la voy a dejar un poco de lado, también porque es lo que no me gusta tanto, me gustan más, pero es importante destacar eso, que es la base de muchos episodios, y sí, este también, esta es un vaso más antiguo. No sé si representa exactamente un episodio de la guerra de Troya, porque te lo puse para la clase pasada, pero bueno, el Galo Capitolino, por ejemplo, es una escultura también de la época helenística, y representa a un soldado herido en la guerra. Estamos de nuevo con esta cuestión del sufrimiento, el dolor, el cuerpo, la cara expresiva. Este es en realidad un esclavo capturado, y este es un tema muy conocido que se repite mucho en el arte helenístico. Después, como ya saben, a veces guardo cosas que me gustan solo porque son muy lindas. Tenemos el brazalete helenístico, que es, bueno, un hit. También encontré una redecilla para el cabello. Esta también, estamos en la misma época, es una de las pocas que se conservan. La datación dice que es de la época tolemaica, o sea, de la época helenística en Egipto. Podríamos decir la época, bueno, justo anterior a Cleopatra. Es una belleza. Voy a salir porque si no me quedo así mirando, pero después les voy a pasar en los links a estas imágenes también para que lo puedan consultar, lo puedan ver en más detalle. Así que, más allá del Laoconte, tenemos distintos escultores del helenismo. En general la mayoría son anónimos, pero es interesante porque va a ser la base para el arte barroco, básicamente esta escultura en sí. Es una escultura que no es tan representativa de la antigüedad, pero que sí va a tener una influencia enorme en los años a venir. Así que después de esto que es la guerra de Troya, vamos a pasar a la romanización del mundo, medio así, sin escalas. La arquitectura griega no la hemos visto, pero me parece que tengo que hacer un recorte, así que vamos a quedarnos sin ver la arquitectura griega en este curso. Quizá cuando lo haga de nuevo la puedo integrar, pero me interesa mostrarles también lo que es el alcance del Imperio Romano. En la clase pasada vimos la koiné griega, que sería esta extensión cultural con lenguaje común, con costumbres en común, que se dio durante la época clásica, el siglo V a.C., teniendo como centro, ¿no? Atenas, el lenguaje griego. Empieza a aparecer en Italia, justamente durante la época clásica griega estaban los etruscos, que se van fortaleciendo hasta federarse en lo que es el Imperio Romano, que va a conquistar Europa, Asia Menor y el norte de África, hasta Inglaterra. El Imperio Romano tiene, bueno, como ya saben, su centro en Roma, pero va a tener un dominio y una influencia cultural
en un área realmente enorme. Estuve haciendo una lista, por ejemplo, de los anfiteatros romanos que existen, ¿no? De los cuales se conservan las ruinas hasta el día de hoy. Por ejemplo, acá tienen el anfiteatro de Mileto, esto es en Turquía. En Francia tenemos 12, no, ¿cuántos hay en Francia? 41, ¡ay, me muero, no puede ser! Increíble, 41 anfiteatros romanos. En París hay uno que se llama las Arenas de Lutecia, que en realidad fue reconstruido para imitar cómo se veía en la época romana, pero efectivamente se encontraron los restos arqueológicos que testimonian de la existencia de estos anfiteatros, que a veces son anfiteatros así en hemiciclo, como ven acá, para hacer representaciones de teatro en lo que sería la escena, y a su vez tener combates en la arena. Y después tenemos las arenas típicas como el Coliseo, que ahí se dan los combates más sangrientos y más complejos, que van a conocerse a través de la literatura y también de las películas. Pero me interesa básicamente darles una idea de la dimensión del Imperio Romano. En la ciudad de Cesarea, en Israel, hay ruinas, un anfiteatro también. Pasaron por Argelia, donde hay anfiteatros, Túnez, Marruecos, Turquía, España, Austria, Alemania, en Suiza hay, en Inglaterra hay 15 anfiteatros romanos. En fin, es muy, muy importante lo que es la cultura romana, ¿no? Que es lo que llegó hasta nosotros, digamos, que somos latinos, así que esta sería el área de influencia que implica casi toda Europa, el norte de África y Oriente Medio. Así que para ver un poco Roma, yo no estoy interesada en ir como parte por parte. Podría explicar la arquitectura romana, el foro, la organización social, pero preferí pasar directamente a Pompeya, simplemente porque en este curso muestro las cosas que me gustan a mí. Así que aquí tenemos un ejemplo bellísimo de lo que es la Villa dei Misteri, que se encuentra en Pompeya. Vamos igualmente a tratar de ver de modo cronológico lo que es la pintura romana. En Google Arts and Culture tenemos acceso a varios dossiers, varias carpetas especializadas en distintas obras. Esta es la casa de la villa de Boscorreale. Les cuento un poquito, bueno, tengo que volver a las clases sociales. En antigua Roma tenemos una plebe de esclavos, básicamente, después tenemos familias patricias, y después tenemos políticos y militares. Las familias de esta aristocracia se instalan en la zona fuera de Nápoles, cercana a Nápoles, Pompeya, la ciudad de Pompeya, devenida tristemente célebre por su desaparición en el año 79 con la erupción del Vesubio. Pero lo que me interesa acá es explicarles que en estas casas se conservan ejemplos de pintura que son realmente impresionantes. Tendría que haber buscado antes lo había guardado el plano de la casa romana, pero bueno, la mayoría de las habitaciones, la mayoría de las salas de estas casas estaban decoradas profusamente, y la pintura pompeyana empieza en realidad con un estilo primero de imitación de la piedra. Es un estilo que se llama arquitectónico, no, perdón, se llama de incrustación,
El arquitectónico va a ser este que están viendo ahora, que es en el cual se arman escenas de arquitectura. No sé si ven bien. ¿Ven bien, más o menos? Veo que hay varias personas que están sin camarita, pero me guío por las caras de Luciana y de Paula. El estilo arquitectónico, creo que acá se puede ver con mucha definición. El estilo anterior es el estilo de incrustación, donde hay una imitación de la piedra, son bloques, no es tan interesante para ver, pero después empieza a desarrollar este estilo donde ven un esbozo de perspectiva, no es la perspectiva renacentista que conocemos, pero es una perspectiva, por eso quería decirles respecto a la clase pasada, que sí, que hay un momento en el cual la pintura con perspectiva existe, con sus detalles, no es una perspectiva científica, pero sigue siendo un punto de vista perspectivo. A ver. Ustedes ahora cuando yo pongo la pantalla ven todas las caritas, ¿no? ¿Ven las caritas o no? ¿No? Ok, bien, porque yo cada tanto lo pongo y lo saco y digo, no quiero molestar a los que están mirando. En las paredes, especialmente en lo que estamos en el segundo estilo, ¿ves? Se representan elementos arquitectónicos como las guardas, este tipo de ornamentos, paneles con color, falso mármol, guirlandas, y se usa la técnica del trampantojo. Trampantojos sería lo que en francés se dice trompe-l'œil, que es la ilusión óptica. Aquí, por ejemplo, tenemos una ilusión de tener una base con columnas, tenemos un ilusionismo arquitectónico bastante básico, obviamente no estamos en el Renacimiento donde la técnica se desarrolla realmente a la perfección, pero se utiliza esta técnica de trampantojo. Ahí se fue a la gente que descubrió pinturas, volviendo para atrás. Esta es la villa de Bosco Reale, que no es tan conocida como quizás la villa del Misteri. Se las voy a mostrar ahora. Voy a tratar igualmente de atenerme a lo que son los periodos más o menos delineados de la pintura pompeyana. Acá tenemos de nuevo el estilo arquitectónico. Vamos a acercarnos. Gracias a la pintura pompeyana hemos podido conocer la pintura griega. No se olviden que la escultura griega estaba policromada, la pintura griega en cerámica obviamente se conserva, pero había también grandes frescos que se perdieron. Así que estos elementos que ustedes ven aquí en el estilo arquitectónico tienen que ver también con episodios de la pintura griega. Acá tenemos una ilusión muy interesante de estas estatuillas que decoran el friso, una máscara del teatro, pero aquí ven que incluso tenemos sombra, así que es realmente pensado para dar una ilusión de espacio más amplio. Los colores son muy vivos, este es el famoso rojo pompeyano, típico de las pinturas del área, es un pigmento de un color muy fuerte. Volviendo para atrás, y aquí tenemos lo que sería el estilo ornamental, que fue identificado como datando de unos años después. Acá ven que el rojo está puro, es impresionante que se haya conservado así. Se pueden acercar. Acá tenemos esta ornamentación tan fina de floral, de guirnaldas. Es un estilo más depurado que el estilo anterior, que van a ver que se mantiene en la decoración hasta el día de hoy. Hay figuras que se llaman grutescos, que son pequeñas figuras
En realidad no sabría decir, esto me parece que no es específicamente un grutesco, pero tienen una estructura, sí, ornamental, que incluye pequeños animales, hojas, tallos. El grutesco en general incluye animales mitológicos, como el grifo, que son los leones alados, y aquí hay una escena de paisaje, donde también se mezclan personajes, que en general son personajes de la antigüedad griega, pero que muchas veces representan a los dueños de casa o gente de la sociedad. Siempre se hace eso, se toma como modelo una imagen conocida y se la edita en un punto para adecuarla a los rasgos de la gente con la cual el artista se codea. Volviendo al resto, acá tenemos un episodio de la Odisea, así que estaríamos de nuevo retomando los temas de la guerra de Troya, a pesar de que ya estamos en Roma, ya pasaron muchos siglos, pero acá tenemos un episodio representando al gigante Polifemo, que es en realidad un cíclope, pero acá está con 2 ojos, así que se llama Polifemo y Galatea. Aquiles, este es Aquiles en combate, aquí está representado con su escudo. El famoso talón de Aquiles viene justamente de este mito en el cual la madre de Aquiles, cuando él es un niño, lo baña en el río Styx, que es un río que lo imbuye de un poder mágico, lo hace invencible, pero lo sostiene en el talón. Entonces esa parte del talón es la que no queda bañada y la que lo hace vulnerable. Hasta que finalmente, bueno, episodios de la guerra de Troya lo atacan ahí y descubre que no era tan invulnerable como él creía. Aquí, caballo troyano. Miren que es bien diferente de cómo lo pensamos, un caballo en madera. Esta es la imaginación de los romanos, ¿no? Porque estas son las historias que circulan. Ya los romanos en su momento la ven a la cultura griega como la alta cultura y así va a quedar para siempre, va a ser como el punto más alto que se haya alcanzado en cuanto a desarrollo cultural, por eso se le dice clásico. Clásico significa el momento de mayor desarrollo, de mayor perfección. Acá está Medea, esto es, creo, de la Villa de los Misterios. Me encanta, Flora, es una deidad romana. Ven la delicadeza con la que está pintada en un muro que está bastante ya dañado, pero que se ha conservado, los colores especialmente se han conservado intactos. Volviendo para el estilo ornamental, acá tenemos unos sátiros, que son unas deidades, unos pequeños, sí, no son dioses, son más bien como pequeños demonios del bosque. Acá está tocando la flauta, paseándose alegremente sobre lo que sería este ornamento, ¿no? Esta guirnalda, perdón. Y después vamos a pasar antes de pasar a la otra gran pintura, les muestro las bailarinas que vienen de la villa de Cicerón, del mismo lugar donde estaba este sátiro. Ven que están representadas cantando, bailando, en el mismo estilo de la flora que les mostré recién. A ver si me puedo acercar un poco más. No, es el máximo que se puede ver. Que es parte también del estilo mixto, ¿no? Estamos en
en un estilo que mezcla ornamento con pequeñas figuras. Este estilo después se transforma en un estilo que se llama ilusionista, que igual son términos historiográficos, realmente no es necesario conocer, salvo que vayan a rendir un examen, pero el estilo ilusionista es cuando ya se perfecciona la técnica y se empiezan a armar figuras humanas que están mucho más detalladas, escenas mitológicas básicamente, paisajes, naturaleza muerta ya había de antes, pero lo que me interesa mostrarles específicamente es el fresco de la Villa del Misteri, que es muy espectacular porque está hecho en tamaño natural, podríamos decir. Los historiadores lo llaman los frescos megalográficos porque son enormes frescos a tamaño natural, o sea, digamos, esto tendría un tamaño de unos 70 más o menos, que representan un festín, un ágape. Esto está en la sala del triclinio, que es el comedor de los romanos, y nos muestra una escena inspirada de la antigüedad griega. Se lo llama de los misterios porque el culto de Baco es un culto, podríamos decir, desconocido al cual hay que ingresar, hay que ser iniciado. Baco está aquí tocando la lira, coronado por hojas de viña. Se va a repetir su imagen en otros frescos en este mismo lugar. Aquí tenemos una escena donde el sacerdote, en realidad no es Baco propiamente dicho, sino el sacerdote de Baco está mostrándole a uno de los asistentes su propio reflejo en un cántaro de vino. Y está haciendo lo que se llama catoptromancia. Es un rito adivinatorio, como así tenemos la quiromancia, por ejemplo, que te lee las líneas de las manos. La catoptromancia significa adivinar el destino en base al reflejo, en base al espejo. Así que acá esta persona está mirando su porvenir en un vaso de vino. Tenemos también presencia de estas máscaras que tienen que ver con la representación teatral. Se especula que podría haber sido también una imagen de una boda, que podría haber sido una escena de danza, pero el consenso general es que se trata de un rito de iniciación al culto de Baco. Así que ven cómo el culto a las divinidades griegas está también en la antigua Roma, por eso tienen lo que se llama el Panteón, que es un edificio donde se mostraban todas las divinidades del culto romano, que es un culto politeísta como el culto griego, en el cual se toman los dioses griegos, se les cambia el nombre y bueno, se agregan otros más. Siempre es una cultura que se impone sobre otra y retoma sus símbolos. Algo que me olvidé de decir sobre el Laoconte, volviendo de nuevo a la escultura, perdonen por ir tan rápido, si tienen preguntas, me dicen, me mandan un chat, a ver si veo en algún lado, porque ahora perdí definitivamente la barrita, perdón. Bueno, no me importa, vamos a quedar así. Esta escultura, tantas veces restaurada, tan estudiada, forma parte de lo que se llama museos de calcos. He hecho una tesis acá en París sobre los museos de calcos. Acá tienen el link de mi sitio, museonica.com. Creo que voy a tener que hacer una pequeña pausa para encontrar de nuevo mi... sí, vamos a back to meeting.
porque se me fueron los controles y no los encuentro. Chat, ahí estoy. Ahí estoy. Así que les mando el link directo vía chat. No. Perdón. Share screen. No. Perdón. Un segundo. Efecto técnico. Ay, lo perdí. ¿Me ven la pantalla? Ah, que sí. Ok, ven la pantalla. Yo lo que estoy buscando son los controles de Zoom. Ahí está. Ahora no ven más la pantalla. ¿Sí la siguen viendo? Bueno, yo encontré los controles. Estoy muy feliz. Vamos al chat. Ahí está. Ahí puedo volverlo a cerrar. Aquí. Ahí estamos. Siguen viendo entonces el navegador. Acá hay una pequeña nota que armé resumiendo lo que es el Museo de Calcos de Buenos Aires, que queda en la Costanera Sur. Así que es interesante para encontrarse con esculturas que son réplicas, pero que muchas veces están tomadas de moldes que tuvieron contacto con el original. En esta tesis hice un poco, conté la historia de estos artefactos que se utilizan para reproducir esculturas desde que se descubrieron los grandes grupos escultóricos romanos en el Renacimiento. Por ejemplo, para el Laoconte, el rey de Francia, Francisco I, ve la imagen, es un grabado de esta escultura y quiere tener una copia para su palacio en Fontainebleau, en las afueras de París, así que contrata a un artista que se llama Primaticcio para que tome un molde y reproduzca esta escultura en yeso para él. También hay métodos de copia que son mármol, cincelando, midiendo y trasladando la medida a la piedra, pero en general se trata de moldes que se hacen con yeso. Es una tendencia que se repite en el mundo. Por ejemplo, que ven acá con el brazo restaurado, es un yeso que se hizo de la época en la que estaba restaurado el original. Y lo que tenemos en Buenos Aires son muchas veces moldes que fueron comprados, calcos que fueron comprados en Francia. Esto también lo estudié en esta tesis, que si a alguien le interesa se la puedo pasar, está en francés. Pero tiene una parte de anexos importante. Acá tenemos la Victoria de Samotracia, que no la mencioné antes, que también es de la época helenística. Se cree que era una proa de un barco. Hay incluso calcos de originales egipcios. Acá tenemos la pequeña diosa Bastet, una tanagra, que son de la zona de Chipre. Y un montón de elementos arquitectónicos que también han sido copiados, se utilizan para estudiar, específicamente en las escuelas de dibujo y de arquitectura, en el siglo XIX están de moda. Acá hay una colección enorme en lo que es la École de Beaux-Arts, y la mayoría de los países europeos tienen colecciones. La colección de Argentina es pequeña, pero es de buena calidad, así que les recomiendo cuando puedan salir de nuevo, de pasar a mirar un poco, porque nos da una idea de la dimensión, ¿no? De las esculturas. Acá tenemos del Antiguo Egipto. Ay, sí, qué recuerdo, porque esto lo hice en 2015, esta tesis. Hay algunas, o sea, los calcos sirven muchas veces para conservar obras que después se pierden. Acá, por ejemplo, hay a ver si me puedo acercar, no. Un glifo precolombino que después se perdió, se destruyó en México, y esta es la única copia que quedó, que existe, así que la han venido a estudiar arqueólogos mexicanos.
Hay también muestras de arte contemporáneo. Pero bueno, es interesante porque forma parte de esta manía de coleccionar copias de estatuas canónicas, ¿no? El canon es aquello que se considera lo más bello, lo más logrado. Acá atrás se ve la Venus de Milo. Hay un David a tamaño natural. No puse muchas fotos, pero bueno, de acá desde lejos no se nota mucho el tamaño, pero tuvieron que construir un techo más alto para poder mostrar este David, que es impresionante, gigante. Y acá tenemos una estatua de Teanea, que es esta diosa griega que ha vencido a la Gorgona, a Medusa, y que la lleva en su armadura. Así que bueno, esto es el paréntesis para volver sobre Laoconte, antes de seguir con la pintura romana. Vamos a volver entonces hacia donde estábamos. El grupo de la Villa de los Misterios. Creo que tengo también aquí para mostrarles un mosaico romano. El mosaico se desarrolla especialmente en Pompeya. Este es un mosaico original, pompeyano. Cuidado con el perro. Hay otra versión donde directamente vemos la inscripción Cave Canem, que en latín significa cuidado con el perro. Este es un original que se puede ver en Nápoles. En la clase que viene vamos a ver el arte bizantino, así que vamos a ver también mosaico. Esta técnica se va a continuar, especialmente en la parte de Europa Oriental. Para continuar con lo que es la pintura romana, vamos a pasar a los retratos. Igual déjenme volver a los favoritos, a ver si me quedó algo más de Pompeya que no les mostré. Me parece que lo más importante ya lo tenemos cubierto. Acá tenemos un par de muestras online. En la clase pasada vimos la exhibición del altar de Pérgamo. Y acá tenemos una galería de retratos que forma parte de una muestra virtual del Museo Nacional de Nápoles. Es muy interesante el tema del retrato porque tiene que ver también con las innovaciones a nivel artístico que introdujeron los romanos. El retrato no era algo que fuera corriente en el arte griego. En el arte griego tenemos mucha idealización, tenemos básicamente un arte dedicado a mostrar a los dioses, a estudiar el cuerpo, a darnos unos dioses admirables para ver, pero que no tienen la cara de nadie en particular. Recién en la época romana empieza a generalizarse el retrato. Vamos a ver acá algunos retratos pintados. Esta es la poetisa Safo, que bueno, fue reconocida gracias también a fuentes literarias. La ven, el momento de pensar y escribir, está sosteniendo una tableta de cera y se acerca a los labios esta pluma. El peinado que tiene y las joyas que usa también ha permitido datar el retrato. Y como ven, es bastante esquemático y no es realmente naturalista, pero tiene una carga emotiva importante. Podemos acá ver que hay una diferencia, hay una particularidad que se nota que corresponde a una modelo, digamos, no creo. O sea, es una representación de una poeta de la antigüedad.
pero que tiene mucho detalle. Acá tenemos dos personas que son realmente dos figuras reales, dos seres, dos personas de la época, que no son especialmente importantes. En esta época empieza a generalizarse más el uso de la pintura. Estos son el panadero y su esposa, que fueron encontrados en Nápoles. Vamos a ver acá los detalles. Este es un retrato también con un nivel bastante importante de particularidad. Tenemos sus bigotes, su barba, la mirada. La mujer que tiene también las bijoux de la época. El cuerpo de ambos está vestido con, digamos, las mejores ropas de un aristócrata. Se trata de gente culta, por eso tienen el papiro, la tableta para escribir, gente culta o que quiere parecer culta. Acá tenemos otro conocido como el joven con el rollo, tiene una corona de hiedra y tiene el papiro. Acá tenemos algo muy interesante que es un hombre con corona de laureles, que no sé si los que han conocido Italia o italianos saben que cuando hay una graduación se le dice laurea, y es un momento en el que se pone el día de hoy, se arma una corona con laurel y se la ponen a los graduados. Muy glamoroso recibirse en Italia. Yo fui en una graduación, realmente te hacen la corona. Acá tenemos otro más, es un jovencito que tiene ahí el rollo de papiro y la corona de laureles. En el rollo, supuestamente, aparece la palabra Platón, pero yo no logro verla. Voy a ver si me puedo acercar un poco más, pero no logro leerla. No, aunque se supone que está mejor mostrado por aquí. Portraits, perdonen, tengo que hacer de nuevo el pasaje por la muestra virtual. Aquí tenemos nuestro Giovane con rótulo. Se supone que aquí arriba dice Platón. ¿Alguien puede leer algo? Yo no puedo ver nada. Quizás está dado vuelta, en fin. Ya investigaré de qué se trata exactamente. Así que acá tenemos estos retratos pintados, que obviamente van a ser mucho más numerosos los retratos de políticos. En la época romana tenemos un poder imperial, ya no tenemos una democracia, entonces tenemos la estatua del emperador que va a estar presente en casi todos los lugares públicos, básicamente el foro, la arena, el mercado, las termas. Este es un retrato del emperador Augusto, que igualmente a Augusto le importa asociarse a la figura de Apolo, a los dioses griegos. Es una escultura que estaba probablemente pintada, ven acá que incluso tiene las pupilas marcadas. Pero tiene una inspiración griega, absolutamente, que con el correr de los años se va a ir particularizando, podríamos decir, no sé cómo lo estoy traduciendo en mi cerebro del francés, pero se va haciendo cada vez más fiel al original, podríamos decir eso. Así que el retrato sería un género que apareció en la antigua Roma, no es algo que existiera desde antes, que quizás existen excepciones, ¿no? Obviamente. Acá tenemos un retrato de un anciano desconocido en Pompeya también. Ven que las pupilas miran hacia lo lejos. En general, se trata de gente que participa de estas reuniones de culto. También tenemos
mucho arte funerario en la antigua Roma. Este es un sarcófago que representa a senadores. Como ven, cada cual tiene sus propios rasgos, están togados, que es esta vestimenta que define, ¿no?, al honorable romano. Y después tenemos otro tipo de retratos, como lo de las momias de Al-Fayum, que esto es muy interesante porque se trata de retratos encontrados en Egipto, en la provincia de Fayum. Esto es el Egipto de los primeros siglos de nuestra era. El retrato se ponía sobre la momia. Lo interesante de esta época es que el colonizador, los romanos, llegaron a Egipto, pero no lograron imponer su costumbre en lo que es el ritual funerario. En Egipto se siguieron haciendo momias, hasta realmente una época muy avanzada, y en esta época lo que se hace entonces es combinar un retrato pintado para decorar lo que sería el exterior de la momia. Así que tenemos acá retratos que son realmente muy detallados. A ver si puedo ir más cerca. Ahí está. Una mujer que está vestida muy elegantemente, con sus joyas. Sería una mujer de unos 40, 50 años. Esta es la esperanza de vida en el Egipto de la época. Hay discusiones acerca del momento de realización de los retratos. Hay algunos historiadores que dicen que se hacían retratos en vida y que se guardaban en la casa hasta la muerte del difunto. Hay otros que dicen que había como un catálogo de retratos de las cuales uno podía elegir y se vendían estos retratos para poner sobre las momias. Todo dependía también del rango social del difunto, de la posición económica. Es un retrato que sirve para que seamos reconocidos después de nuestro renacimiento en el paraíso. ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos esta cuestión de que después de la muerte uno va al inframundo, más allá, donde en algún modo se empieza de nuevo y no hay que olvidarse de ciertas cosas, como por ejemplo cómo fabricar el pan, cómo fabricar la cerveza, que ya les mostré con las maquetas egipcias, y acá sería la cara del difunto en detalle. Acá ven cómo están las trenzas hechas muy esquemáticamente. Se pintaba en general sobre madera o sobre paneles de lino, y era una pintura a la cera. Se llama encáustica la técnica. Había también pintura al temple. Esto quizás para hacer en otro momento estaría bueno mostrar las distintas técnicas que tenemos. ¿Alguien habló? ¿Sí? Que alguien había dicho algo. Si quieren preguntar, si quieren comentar, tenemos tiempo, así que me gusta que me interrumpan. Están invitadas a interrumpir. Aparte somos poquitas. Creo que la clase próxima seamos muchísimas. Pero mientras seamos poquitas, estamos tranquilos con la pregunta. Porque creo que cuando me entra un chat realmente no lo veo, porque bueno, soy un poquito como anciana. Volviendo acá al tema de los retratos, está esta cuestión de las técnicas. La pintura la encáustica con cera de abeja, se mezcla el pigmento con cera de abeja y se pinta, eso le da una fijación importante. Después está la pintura del temple, que al día de hoy la conocemos como témpera, pero en realidad implica que se mezcló el pigmento con distintos medios
que no son la cera, como por ejemplo la clara de huevo para fijar el pigmento. Estamos en una época donde no se había descubierto la pintura al óleo, así que tenemos la pintura a la encáustica y al temple, y la mayoría de los retratos de las momias de Fayum son a la cera de abeja. Acá ven qué increíble la mirada de esta persona, la precisión con la que se hicieron estos ojos. Estas momias tienen una apariencia como mirando, ¿no?, hacia lo desconocido, una apariencia serena, están como en un momento de transición. Es una tipología que se repite. Todos estos retratos son retratos de personas que están tranquilas, que están vestidas con sus mejores ropas. Este es otro que en realidad acá ven el panel de madera que se ponía sobre la momia en la parte de la cabeza. También con un gran detalle en los ojos. Los colores eran muy básicos, en general son 4 colores, y después hay un dorado posterior. Ya la habíamos visto, pero está bueno verla de nuevo porque no, esta no tiene dorado, pero había encontrado varios. Hay incluso momias que tienen joyas reales, ¿no? Se les agrega realmente oro que adorna las joyas que van a estar pintadas, así que sería algo que ya está pasando a la tridimensión. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Mientras busco para seguir. ¿Algo? ¿Se entendió? ¿Se entiende? Estoy tratando de parar un poco para no ir tan rápido. Así que si tienen preguntas, tienen comentarios, también para ir agregando cosas a la clase que viene. Las escucho. Te hago 2 consultas. Decime, Una Bren. es el nombre de, hay una imagen turquesa que parecen como cositos de hilos que me encanta desde la otra clase, porque la busqué y no la encontré. Me Sí. parece fascinante. Esta de acá, ¿no? No. Era ya sé entonces qué era. Si no era el mosaico de turquesas. Ese. Sí, lo tenemos acá abajo. Ahí está. Estas son los azulejos del departamento real del rey Sócer en Egipto. Y acá lo que tenés es el museo de origen, ¿no? Es el Metropolitan Museum of Art. E incluso te lo podés bajar en alta resolución. Es un mosaico de turquesa y lapislázuli egipcio. Sí, ese es fantástico. Y después otra que es medio una bobería, pero la otra vez mostrabas cómo estaban enterrados y habías dicho que estaba la esposa Sí, con algún esclavo y un cuidador. sí. Eh, una pregunta de, si a estos esclavos, a los cuidadores, ya estaban muertos, se los asesinaba en el momento, ¿cómo? Es muy macabro, pero es algo que es una pregunta lógica, porque en el antiguo Perú se dice que a veces te enterraban vivo, pero tiene que ver mucho con esta cuestión de los sacrificios humanos en las culturas precolombinas. Yo lo mostré como para mostrar nomás que había una coincidencia en los enterramientos egipcios con los precolombinos, pero en las culturas precolombinas siempre se da el contexto de un sacrificio ritual. No sé exactamente en el señor de Zipán cómo fue, pero
En algún momento voy a hacer un seminario exclusivo de arte precolombino, porque es como un mundo muy como sanguinario, y por ahora elijo realmente no desarrollar. Me propuse ver arte precolombino en este primer módulo, pero es demasiado grande para explicarlo. Así que no sabría decirte realmente. Pero si googleas el señor de Zipan, Zipan, S-I-P-A-N, vas a encontrar un montón de información. Gracias. De nada. Bueno, ¿alguien más que pensó? Te veo pensando, Luciana. Paula, que no estuviste en la clase pasada, pero creo que te habría gustado mucho Antiguo Egipto. A ver, ¿qué me falta? Bueno, después están estas pequeñas cositas. Yo siempre estoy buscando como cositas que me gustan. Y esto es Antigua Grecia, un pequeño jarro con forma de erizo. Está hecho también en cerámica coloreada. Ah, esto es una pequeña botella de perfume también de la época helénica, es el lápiz lazuli. A ver si puedo acercarme. En fin, estas son mis imágenes terapéuticas, donde te quedas mirando este tipo de objetos tan lindos. Así que bueno, me parece que por hoy la voy a terminar acá, porque si no empiezo a darle ya demasiados contenidos para un solo curso. Sí, las momias de Al-Fayum. Lo que quería decir era esto, que el tema de los retratos es importante en la antigua Roma, también lo que tiene que ver con el culto de los ancestros. En estas casas pompeyanas se encuentran altares donde hay retratos de los ancestros que forman parte también del panteón, de la mitología, de la religión romana. Tenemos un montón de dioses de todo tipo, o sea, a los dioses griegos se les agregan otros dioses y semidioses y deidades de la fauna, de la flora, y están los lares y los penates, que son las divinidades que protegen a la casa. Tenemos a los lares familiares, que son los que velan sobre una casa determinada, y por eso el tema del tener el retrato sirve también a esta función de recordar a los ancestros, y esa costumbre de prender una vela al lado del retrato de un conocido es algo que viene de la antigua Roma, podríamos decir. Así que bueno, por ahora vamos a parar acá. No sé realmente cómo invitarlas a debatir o a preguntar, pero ya me perfeccionaré. Yo tengo una Sí. pregunta, perdón, Sí. quizás un poco detallista, pero como cuando comentabas el tema de la pintura a la cera y la pintura al temple, me preguntaba si había algún factor que influía en la decisión de utilizar una u otra técnica o material, no sé, el material soporte. Primero, la disponibilidad de la materia, ¿no? Tiene que ver con la región. Segundo, también tiene que ver con el muro, el medio en el cual se va a pintar. O sea, la pintura al óleo se descubre en Venecia porque Venecia es súper húmeda y tienen que de algún modo ingeniárselas para que no se le caigan la pintura de las paredes, y es así como descubren la pintura al óleo. El tema de la cáustica, de la pintura con cera, será una cosa específica de lo que es el Egipto, la provincia de Fayum, que tenía más accesibilidad a eso, y supongo que también tenía una durabilidad diferente. Es parte del rito de momificación, así que quizás había cera involucrada en esta preparación de los cuerpos, y se usaba también para la pintura. Hace poco leí que la práctica de la momificación se mantiene, es menos, es de una menor calidad que aquella de los faraones, pero se sigue haciendo, se preserva el cuerpo, y supongo que la cera es parte de estas sustancias que sirven a preservar.
sé Gracias. si alguien más tiene una pregunta, ¿qué les pareció? Pensé que iba a haber más gente esta vez porque me animé a difundirlo. Pero bueno, ya para la próxima, si quieren empezar a spamear, spamear. Porque el proyecto en realidad es armar unos cursos como más pulentas, más específicos y empezar a promocionarlos. Ahora recién estoy en la etapa de armar y aparte como es cuarentena en Argentina, digo, bueno, ya lo tengo que hacer ya. Pero ahora me hice un canal de YouTube donde tengo un par de visitas guiadas que grabé. Tengo mi página, que ahí les pasé el link si quieren curiosear. Y bueno, cualquier cosa ya saben cómo contactarme vía Instagram. Tengo un link de PayPal, se los voy a pasar, porque bueno, es así la vida del trabajador de la cultura. Ahí se los pasé. Me quería haber puesto el HTTP. Pero bueno, entonces el viernes que viene, por este mismo canal, esta misma hora, les voy a pasar el link para la reunión, las invito a que compartan. Vamos a ya empezar, vamos a seguir un poquito con Roma, vamos a empezar con la Edad Media. Y bueno, les agradezco mucho por haber venido y espero verlas próximamente. Así que las despido. Hasta la próxima. Gracias, Chao. Vicky. Hasta la Chao, próxima. chicas. De nada. Chao.